Bienvenido, bienvenida a un nuevo módulo del taller de jóvenes programadores. En este módulo aprenderás a utilizar uno de los lenguajes más utilizados en el mundo, Python, el cual contiene características que lo convierten en un poderoso aliado si deseas programar ya sean aplicaciones de escritorio, juegos, páginas web o incluso aplicaciones móviles. ¿Qué aprenderás? El origen e historia del lenguaje de programación Python, su sintaxis, sus comandos, entre otros. También aprenderás a hacer dibujos creativos con las gráficas tortugas, crear juegos y pasarlos a un archivo ejecutable, como también echar un vistazo general a otras librerías de Python. ¿Cómo aprenderás? El módulo cuenta de 6 sesiones, las cuales explicarán los contenidos propuestos. También contarás con la asistencia de tutores que responderán las dudas que se te presenten durante la revisión del contenido, teniendo también como otra opción la respuesta de tus demás compañeros. Para poner a prueba tu aprendizaje, deberás realizar 2 evaluaciones y una misión que propondrán aplicar los conocimientos obtenidos en el módulo. ¡Comencemos! ¿Qué aprenderemos hoy? Bueno, hoy veremos los siguientes temas. Conociendo Python. Python es un lenguaje de programación desarrollado por Guido van Rossum en la década del 80 y actualmente administrado por la Python Software Foundation. El nombre del lenguaje proviene de la afición del creador por los humoristas británicos Monty Python. Dentro de sus principales características se encuentra que es un lenguaje de programación de alto nivel, de código abierto, open source, multiparadigma, interpretado y multiplataforma. ¿Qué instituciones de renombre usan Python? Bueno, la lista de usuarios es muy grande. Por ejemplo, instalando Python. Existen en Python las versiones 2.x y 3.x, teniendo estas últimas bastantes cambios respecto a las versiones anteriores. En este módulo trabajaremos con la versión 2.7.13 de 32 bits, funcional también para sistemas de 64 bits, la cual se puede descargar desde la siguiente dirección. Luego de realizada la descarga, ejecutamos el archivo para iniciar la instalación. En la pantalla que nos aparecerá, elegimos Install for all users y presionamos Next. Presionamos Next al resto de pasos que siguen y esperamos a que Python se instale. Esto demorará unos minutos. Ahora, a programar. Comenzando con Python. A continuación, veremos algunos de los comandos esenciales para trabajar en Python. Por ejemplo, para imprimir en pantalla, para abrir una casilla de entrada de texto, las operaciones elementales y el uso de cadenas, string. Imprimir en pantalla. La función print permite mostrar el texto en pantalla. La función input. En Python disponemos de la función input para generar una casilla de entrada de información mediante el teclado. Por ejemplo, números enteros y decimales. Python distingue entre números enteros y decimales. Al escribir un número decimal, el separador entre la parte entera y la parte decimal es un punto. Todo aquel número decimal en Python se llama número flotante, float, y aquellos que son números no decimales son enteros, int.
Recuerda que puedes probar las operaciones anteriores en la consola. Si combinas las operaciones, Python sigue las mismas normas de operatoria que se usan en matemáticas, las cuales siguen el siguiente orden. Cadenas. Una cadena es creada al escribir un texto entre comillas dobles o simples. Por ejemplo, hola mundo, hola mundo. Las gráficas tortugas y el ciclo for. En Python es posible importar los gráficos tortugas para poder dibujar. ¿Qué son las gráficas tortugas? Bueno, son un término utilizado en computación gráfica para programar gráficos vectoriales usando un cursor. Comencemos entonces a programar usando a la tortuga. En la consola de Python, idle o shell, selecciona File y luego New File. En la ventana que acaba de aparecer escribimos lo siguiente. Usaremos el símbolo asterisco para hacer comentarios. Luego se presiona Enter. En la segunda línea hemos importado la tortuga con el comando import. De acuerdo a lo mencionado anteriormente, la tortuga tiene una pluma o lápiz, siendo un atributo del objeto tortuga. La siguiente línea que programaremos será t igual turtle.pen. Lo que estamos haciendo aquí es asignar a la variable t el método pen del módulo turtle. Para hacer nuestro primer dibujo, utilizaremos el bucle for. Para el caso del for, la x se inicializa automáticamente en 0 y el ciclo terminará cuando llegue al valor del parámetro, en este caso 100. Luego de escribir los dos puntos y presionar Enter, automáticamente la consola nos realiza una tabulación. Esto es fundamental porque todas las instrucciones siguientes que tengan esa tabulación son las que están dentro del ciclo for. Las que no tengan esa tabulación son instrucciones que se harán una vez que el for termine. Ahora haremos que la tortuga avance y gire para hacer una espiral. En este caso, forward significa adelante y hará que la tortuga avance por pasos. Y con left haremos que gire 90 grados y orientación hacia la izquierda. Desde File elegiremos Save para guardar nuestro programa. Le pondremos el nombre 1espiralcuadrada.py. En esta oportunidad lo guardamos en escritorio, pero te sugerimos ir guardando todos tus programas en una nueva carpeta. Para hacer correr el programa, presiona F5 o ve la pestaña Run y luego Run Model. Observa que se abre una nueva ventana con el título de Python Turtle Graphics, en donde la tortuga, un puntero, comienza a dibujar la espiral cuadrada paso a paso. Cambiando parámetros y colores a la espiral. Si quieres practicar deformando la espiral, puedes probar otros valores en el argumento de la instrucción t.left90. Por ejemplo, si cambias el 90 por 89 o 91, obtendrás algo como lo siguiente. El método penColor permite asignar el color a la pluma de la tortuga. Como x inicia en 0, primero se hará una línea roja, luego una amarilla, con x igual 1,
y así sucesivamente, haciendo un ciclo repetitivo entre los colores. Guarda el programa y hazlo correr para que lo veas por ti mismo. Si lo hiciste, debieras ver algo como lo siguiente. Hemos terminado nuestra primera sesión del módulo Python. Felicitaciones por llegar hasta aquí. Hoy hemos aprendido lo esencial para el camino que se nos viene adelante. Primero conocimos acerca de Python, su origen y sus principales características. Lo instalamos en nuestro computador y comenzamos a programar en la consola de Python. Comenzamos imprimiendo en la pantalla Hola. Continuamos con las operaciones matemáticas elementales y otras más avanzadas como la división exacta y el módulo. También trabajamos con los strings viendo la concatenación. Más tarde nos introdujimos en un mundo nuevo, las gráficas tortugas, y usando algunos comandos que nos permitían usar los atributos de la tortuga junto al ciclo for, logramos crear espirales. Ahora, antes de despedirnos, te dejamos de tarea que investigues el uso de 3 funciones predeterminadas de Python, las cuales son len, int y float. Intenta colocando en la consola algo así, len, hola mundo. Intenta lo mismo con las otras funciones, pero usando números. Nos vemos en la próxima sesión donde seguiremos profundizando en las gráficas tortugas para hacer creaciones mucho más robustas. ¡Hasta la próxima! Hola, te encuentras en la segunda sesión de Python. En esta sesión veremos estructuras de control, uso de variables y funciones con Python. Haremos figuras y curvas con distintos estilos y colores, usando las gráficas tortuga. ¡Comencemos! ¿Qué aprenderemos hoy? Bueno, hoy veremos los siguientes temas. Variables y sentencias. En Python, las variables se crean al darles un nombre, utilizando después un símbolo de igual y luego diciéndole a Python a qué cosa queremos que apunte este nombre. Por ejemplo, Fred igual 100. Sentencia if. Se compone de un if seguido una condición, seguido de 2 puntos. Por ejemplo, sentencias if, else y elif. Podemos extender una sentencia if para que haga algo cuando una condición no sea verdadera. Bucles. El bucle for. For es un bucle que repite un bloque de instrucciones un número determinado de veces. En los siguientes ejemplos, las instrucciones dentro del for se repetirán un número determinado de veces dado por el tamaño de la lista, en este caso 2. En el primer caso, se imprimirán los elementos de la lista, mientras que en el segundo se imprimirá 2 veces la palabra hola. El bucle for loop. Un bucle for loop en Python itera sobre una lista de elementos o repite una vez para cada tipo de elemento.
el bucle while, comparando el bucle while con el bucle for. Listas y funciones. Listas. Las listas son un conjunto ordenado de elementos, números, cadenas, listas, etc. Las listas se delimitan por corchetes y los elementos se separan por comas. Funciones. En la sesión anterior te dejamos de tarea que investigaras sobre 3 funciones predeterminadas, las cuales eran len, int y float. La función float. Tortugas en abundancia. En la sesión anterior hicimos un pequeño programa importando el módulo Turtle a Python, el que consistía en generar una espiral cuadrada torcida y de 4 colores. El código era el siguiente. Tortugas y círculos. Para avanzar un poco más allá, haremos algunas figuras y curvas más avanzadas. Vamos a dibujar un círculo amarillo con la tortuga usando color. ¿Te has fijado que en este nuevo código hemos puesto 3 nuevos métodos? BeginFile y EndFile para rellenar un área del lienzo y Circle para dibujar un círculo del tamaño indicado. Haremos algo parecido al anterior, pero en vez de trazos, haremos que la curva lleve un string. Copia el siguiente código en un programa Python nuevo. En este programa hemos agregado una variable llamada nombre que contiene el string Pedro. Con un ciclo for hacemos que se genere una espiral en la que aparece escrito Pedro y que va cambiando su dimensión y color. Tortuga final. Para terminar con nuestros programas usando las gráficas tortugas, haremos una curva mixta entre rosetas y cuadrados, cambiando sus dimensiones y ángulos de giro para simular escaleras que se elevan. Si ejecutas el programa, luego de unos minutos debieras de ver algo como esto. Ya hemos aprendido un poco de las funciones básicas de Python. En esta sesión aprendiste a crear y hacer uso de variables, como también conociste un poco más sobre la sentencia if, las listas, el bucle for y for loop, el bucle while, funciones y las gráficas tortugas, realizando programas un poco más complejos que en la sesión anterior para dibujar figuras y curvas.
En la siguiente sesión te introduciremos en la programación orientada a videojuegos con Python, en donde conocerás la librería Pygame y sus comandos. Nos vemos en la próxima sesión. Hola nuevamente. En la sesión anterior aprendiste lo esencial de Python como variables, sentencias, funciones y también trabajamos con las gráficas tortugas para hacer curvas y figuras. En esta nueva sesión aprenderás sobre la librería Pygame, cómo importarla y sus funciones para la creación de videojuegos en 2 dimensiones. Trabajaremos creando el clásico juego Snake. La principal diferencia de hacer un juego como este en lenguajes como Scratch y Python es que en el primero la programación de movimientos es mucho más sencilla, pero como veremos en esta y algunas sesiones posteriores, hacer un juego en un lenguaje de programación profesional como Python requiere de muchas líneas de código, validaciones y algoritmos más complejos. Esto nos ayudará para comenzar a entender cómo los desarrolladores programan y bueno, nosotros también desarrollaremos un programa en Python. ¡Comencemos! ¿Qué es el Pygame? Pygame es una biblioteca multimedia que trabaja sobre las librerías SDL, que permiten la creación de videojuegos en 2 dimensiones de manera sencilla. Instalando la librería Pygame. Para instalar la librería Pygame en Python, debemos ingresar al link y elegir la versión de Pygame para nuestro sistema operativo. Una vez descargada la librería, debemos instalarla como la mayoría de los programas. Te dejamos algunas capturas. Iniciando el juego Snake. A continuación, te mostramos cómo debe quedar el programa al finalizar el módulo de Python. Plan para el desarrollo del juego. El desarrollo del juego Snake se dividirá en 3 sesiones. Te mostramos a continuación un mapa con la división de los principales hitos de programación para crear este juego y lo que haremos en cada sesión. Ya hemos instalado la librería Pygame. Lo que nos resta por hacer en esta sesión es lo siguiente. Estructura de la pantalla. Crearemos un archivo nuevo al que llamaremos Snake. Primero importaremos la librería de Pygame en nuestro editor Python utilizando la sentencia import. Una vez importado, inicializaremos Pygame. Le pondremos nombre al juego de modo que aparezca en la barra superior cuando se ejecuta usando el siguiente comando. Ahora, crearemos el comando que detendrá el juego. Abajo de este comando pondremos: el comando quit hace que la pantalla se cierre, ya que sin él no se cerrará. Nuestro código debería estar así. Eventos. Para que el juego funcione, primero definiremos un ciclo en el cual se ejecutará el juego, con una condición para saber si salimos del juego o no. Si queremos salir del juego, asignaremos a la variable verificadora el valor true y el ciclo terminará cerrándose el juego. Escribe el siguiente código antes de la instrucción: pygame.quit. Cambiando el color de la pantalla del juego. Hasta el momento, nuestra pantalla aparece negra. ¿Cómo la podemos cambiar? Esto lo podemos hacer creando variables las cuales tendrán valores RGB, que es el valor de colores para Python, cerrados entre paréntesis. Dibujando la serpiente. Entre medio de superficie.fill blanco y pygame.display.update dibujaremos en pantalla la serpiente.
Esto lo haremos con el siguiente comando. Mover la serpiente. Para mover la serpiente, primero crearemos dos variables. Mover-x y mover-y, que serán las coordenadas iniciales donde se dibuja la serpiente. Ahora debemos llamar a los eventos para mover nuestra serpiente. Esto lo haremos escribiendo el siguiente evento bajo el for y al mismo nivel de indentación que es. Mejorando el movimiento de la serpiente. ¿Por qué no se mueve por sí sola la serpiente? La serpiente no se mueve por sí sola, puesto que se mueve con el evento de presionar teclas, flecha izquierda o derecha, por lo que debemos hacer unos cambios en el código para que se mueva por sí sola en alguna dirección, y posteriormente, con las teclas, cambiaremos su rumbo. Primero crearemos una nueva variable llamada mover-x-cambio y le daremos de valor 0. En el programa anterior ya definimos los 4 movimientos de la serpiente. Derecha, right, izquierda, left, arriba, up, abajo, down. En Scratch lo anterior se vería algo así. Bastante diferencia entre bloques y códigos, ¿no? Recordemos que Scratch está orientado para que las personas se introduzcan en programación por medio de bloques, y Python ya es un lenguaje formal de programación. Agregando la manzana. Lo primero que queremos al agregar la manzana es que salga al azar. Para esto debemos importar la librería random. Para nuestra manzana necesitamos un color diferente al de la serpiente, como se mostró anteriormente. Así que llamaremos el color rojo agregándolo como lista. Agregando la instrucción anterior debajo o arriba de la instrucción para dibujar la serpiente, el código del programa nos queda así. El programa en ejecución se ve así. Ya hemos terminado nuestra primera sesión programando el juego Snake. ¿Qué aprendiste hoy?
Principalmente aprendiste acerca de la librería Pygame y su utilidad para crear juegos en 2 dimensiones, utilizando un lenguaje de programación profesional como Python. Para desarrollar el clásico y entretenido juego Snake, tuviste que utilizar distintos comandos y funciones de Pygame. Creamos un algoritmo controlado por eventos para hacer que la serpiente se moviera dependiendo de la tecla flecha presionada. También tuvimos que importar la librería Random para posicionar de manera aleatoria en pantalla a la manzana cada vez que se ejecute el programa. En la siguiente sesión avanzaremos en la programación de nuestro juego Snake, programando restricciones, validaciones, una variable para asignar puntaje y un evento que, presionando una tecla, permita finalizar la ejecución del programa. Sigamos programando. Hola nuevamente, ya estás en la 4ª sesión de Python. En la sesión anterior aprendiste sobre Pygame y varios de sus comandos y funciones. Además, empezamos a crear el juego de la serpiente. Si recuerdas, creamos la serpiente como un cuadrado negro y la manzana como un cuadrado rojo. Le dimos movimiento a la serpiente y controlamos su orientación por medio de eventos. Para la manzana, importamos la librería Random para usar comandos que la dejasen en una posición al azar en pantalla cada vez que inicie el juego. En esta sesión avanzaremos en la programación del juego de la serpiente. Alinearemos la manzana con la serpiente en pantalla, crearemos una variable para puntaje, programaremos una tecla para finalizar ejecución y empezaremos a darle sentido al juego. Por ejemplo, hacer que la serpiente crezca cada vez que toca la manzana, que se pierda el juego al tocar un borde, entre otras. ¡Comencemos! Como sugerencia para avanzar en el juego Snake, puedes copiar el programa realizado en la sesión anterior y a este nuevo ponerle Snake 2. A veces es bueno tener versiones previas cuando avanzamos en la programación de programas extensos. Alinear la manzana. En el programa de la sesión anterior, creamos la serpiente con la manzana, pero estas no estaban alineadas. Esto sucede ya que al mandar el número al azar nos está redondeando el valor de las coordenadas, por lo que ahora lo programaremos. ¿Cómo lo podemos hacer? Lo haremos modificando los siguientes códigos. Manzana al azar al tocar serpiente. Ahora queremos que cuando la serpiente toque la manzana, esta aparezca en otro punto al azar. Para ello, debemos agregar lo siguiente antes del comando. reloj.tick 30. Si ejecutamos el programa, nuestro juego hasta ahora funciona así. Agregando fronteras. Ahora crearemos el código para que nuestra serpiente, al momento de salir de la pantalla, se detenga. Usando variables. Hasta el momento, el código de nuestro juego está así. ¿Qué sentido tiene cambiar los valores que teníamos antes por variables con los mismos valores? Las variables son dinámicas. Podemos cambiar sus valores constantemente durante la ejecución del programa o podemos relacionarlos con otras variables. Programando texto cuando se pierde.
Primero vamos a importar la librería time. Luego agregaremos el comando. El código anterior sería así. Agregando más funciones. Para poder llamar o crear más elementos a nuestro juego, agregaremos más funciones. La primera función que crearemos se llamará serpiente. Agregando una lista. Ahora agregaremos una lista en la función serpiente. Ahora debemos bajar en donde habíamos dibujado la serpiente inicialmente y definiremos unas listas vacías. Lista serpiente igual corchetes y cabeza serpiente igual corchetes. Luego definiremos otra, cabeza serpiente, con el método append, el cual añadirá lo que esté escrito dentro de los paréntesis al final de la lista. Dentro del paréntesis pondremos mover-x. Agrandando la serpiente. Primero debemos mover la creación de la lista serpiente igual corchetes a la parte superior del programa sobre las instrucciones. Agregando puntaje. Crearemos una función def llamada puntos y colocaremos un parámetro llamado score. Así. Nuestro programa debiera quedar así. Puedes descargar el programa que llevamos hasta ahora haciendo clic aquí. En esta sesión hemos avanzado con la estructura de nuestro juego de la serpiente, principalmente programando validaciones e interacciones entre la serpiente y la manzana. Por ejemplo, añadimos texto para cuando se pierde, hicimos que se cierre el juego si la serpiente toca algún borde de la pantalla, programamos que la serpiente crezca cada vez que se come la manzana y a crear un marcador de puntaje. En términos de programación, creamos algunas funciones como message to screen y serpiente para diferentes propósitos. Utilizamos el método round para redondear números decimales y alinear la manzana con la serpiente. Usamos el comando bleed para dibujar sobre una imagen que ya teníamos. Font render para retornar texto de dibujo de superficie en una nueva superficie, entre otros. En la próxima sesión seguiremos mejorando nuestro juego, agregaremos una introducción y una pausa y nos dedicaremos a mejorar la interfaz gráfica del programa para que se vea más atractivo. ¡Hasta la próxima!
Hola, ya te encuentras en la penúltima sesión del módulo Python. En esta sesión seguiremos creando el juego Snake, en donde agregaremos diseño a nuestra página de inicio y desarrollo del juego. Es decir, agregaremos imágenes, sonidos y mejoras en interfaz de usuario. Por ejemplo, una función para pausar el juego. ¡Comencemos! Para mejorar nuestro juego Snake, lo realizaremos de la siguiente manera. Pausando el juego. Para pausar el juego, debemos crear una función a la cual llamaremos pausa. Dentro de la función, primero crearemos una variable llamada pausado y le pondremos verdadero, quedando así. Lo anterior quedaría así. La función anterior nos queda así. Ahora debemos darle un color al fondo y el mensaje que saldrá cuando pausemos nuestro juego. El código sería así. Agregando más funcionalidades a nuestro juego. GameLoop. Crearemos una función def llamada GameLoop, la cual contendrá el programa principal del juego. Ahora crearemos una variable al principio de nuestra función GameLoop llamada GameOver y le pondremos igual a false. Lo siguiente que haremos será poner otro while, de modo que repita instrucciones mientras GameOver sea igual a true. El código se vería así. Centrando el texto, primero comentaremos lo que está en la función message-to-screen. Pantalla de inicio del juego. Primero creamos una función a la cual llamaremos intro-juego. Luego, dentro de la función, pondremos una variable intro, que sea igual a verdadero. Intro igual true. Ahora, crearemos un while intro, y dentro de él colocaremos el controlador de eventos para teclas C y Q, que teníamos en la función pausa, que es el siguiente. Lo único que debemos cambiar en el código anterior es la variable pausado igual false por intro igual false. Ahora debemos ejecutar el intro del juego, por lo que debemos ir abajo del último, quit, y colocar intro-juego. Cambiando la fuente del texto. Agregando un icono. Primero, debemos descargar la imagen que queramos como icono y guardarla en la carpeta donde está nuestro juego. Luego, debemos ir a nuestro editor de Python y colocar el siguiente código como primera instrucción después de pygame.init.
colocando imágenes al juego. Ya en el editor de Python debemos crear una función para cargar las imágenes, la cual debe ser creada antes de inicializar el juego, es decir, antes de pygame.init. El código de esta función debiera quedar así. Primera imagen, desarrollo del juego. Ahora pondremos la primera imagen, que será la que estará en el desarrollo del juego. Segunda imagen, pausa del juego. Nuestra segunda imagen sería la de pausa, por lo que debemos ir a la función pausa. Tercera imagen, introducción del juego. Ahora llamaremos a la imagen que tendremos en la introducción del juego. Agregando sonido. Ya hemos colocado 3 imágenes a nuestro juego de la serpiente, dándole una interfaz más llamativa respecto a lo visual, pero una componente importante de los juegos también recae en su componente sonora. Por ende, ahora colocaremos 2 sonidos en él. Para agregar los sonidos a nuestro programa, debemos llamarlos dentro de la función GameLoop. El código quedaría así. Finalmente, al final del código anterior, llamamos el comando que reproducirá el sonido cada vez que se coma la serpiente la manzana. El programa final debería ser algo así. Ahora, prueba tú a cambiar el tamaño de la serpiente y manzana, la rapidez, los fondos o sonidos o lo que desees modificar de la interfaz. En esta sesión hemos finalizado nuestro juego de la serpiente, o conocido también como Snake. Durante esta sesión nos enfocamos principalmente en mejorar la interfaz de usuario del programa y el diseño. Es importante recordar que para la creación de juegos, pese a que la programación es el eje central del mismo, sin una buena interfaz y diseño, el juego podría no ser atractivo para la gente.
¿Qué sería de juegos como Mario Bros. Sin música, efectos de sonido y un diseño bien definido? Posiblemente no hubiesen alcanzado la fama que tienen hasta el día de hoy. En términos de programación, avanzamos en el uso de funciones y comandos para gestionar el juego, los que permitieron, por ejemplo, añadir elementos multimedia como imágenes y sonidos. Algunos de estos fueron pygame.image.load para cargar una imagen, pygame.display.set-icon para cambiar el icono en la ventana del juego, pygame.mixer.sound para crear un nuevo objeto de sonido. Durante el proceso de creación del juego, pese a que hemos escrito gran cantidad de código, recuerda que una de las ventajas de Python es que su código es económico. ¿Te imaginas la cantidad de código que nos hubiese quedado en un lenguaje como Java? El haber utilizado variables y definir funciones nos permitió también que el código no fuese tan extenso. En la próxima sesión aprenderás a hacer que tu juego sea un archivo ejecutable, el cual podrás usarlo en distintos computadores sin la necesidad de tener Python instalado. Además, veremos algunas librerías de Python que te podrían permitir desarrollar más tu juego o cambiar la plataforma en la que desees programar. Por ejemplo, desarrollar aplicaciones móviles, páginas web, entre otras. Nos vemos en la próxima sesión. Hola, ya te encuentras en la última sesión del módulo de Python. ¡Felicitaciones por llegar hasta aquí! En la sesión anterior terminamos de crear el juego Snake, que sin duda fue bastante extenso. Esto te permite darte cuenta de lo complejo que puede ser programar un juego en un lenguaje de programación profesional como Python. En nuestro caso hicimos la base del juego, pero podríamos avanzar mucho en la programación del mismo. Por ejemplo, incluyendo niveles, cambiando los cuadrados de la serpiente y manzana por imágenes dinámicas, entre otras. En esta sesión, para dar cierre al juego Snake, aprenderás a crear un archivo ejecutable del programa, es decir, un archivo que se puede ejecutar sin necesidad de tener instalado Python en el computador. Le podrás enviar el juego a quien tú desees para que lo pruebe. También veremos algunas librerías de Python. Hasta ahora solo hemos trabajado con las librerías Turtle, Pygame y Random, pero Python tiene muchas más y para diferentes propósitos. Veremos algunas de ellas con el objetivo de que te animes a aprender más por tu propia cuenta. ¡Comencemos! Creando un archivo ejecutable. Para crear un ejecutable de nuestros programas en Python, primero debemos descargar el programa cx-freeze. Luego lo instalaremos. Ahora debemos crear un nuevo archivo Python en la misma carpeta del programa que queremos crear el ejecutable y llamarlo setup. Dentro de este nuevo archivo llamaremos a cx-freeze con un import cx-freeze. Recuerda que para realizar todo lo anterior, debes dejar todos estos archivos en la misma carpeta. El código completo quedaría así. Ya en la ventana de comando escribiremos lo siguiente: python setup.py build y luego Enter.
Librerías de Python. Python tiene un gran abanico de librerías y con distintos propósitos. Recordemos que una característica de Python es ser un lenguaje multiplataforma, es decir, podemos encontrar librerías que nos permitan, por ejemplo, además de programar en escritorio, también realizar desarrollo web o aplicaciones móviles. Te presentamos a continuación algunas de ellas y los vínculos en donde las puedes encontrar. Django. Django es un framework de desarrollo web gratuito y open source, código abierto, escrito en Python. Hereda todas las características y facilidades del lenguaje Python, como escribir código bastante fácil de entender y sobre todo permite desarrollar aplicaciones rápidas y potentes. Bastante económico, ¿no? El código con Django es mucho más simplificado que en SQL para hacer una búsqueda y filtrar. ¡Felicitaciones! Ha finalizado el módulo de Python. En esta última sesión aprendimos a crear un archivo ejecutable, es decir, hacer que nuestro juego de la serpiente pueda ser abierto por cualquier persona sin necesidad de instalar Python. También vimos algunas librerías que Python tiene y el enfoque de estas, mostrando un ejemplo de la librería SciPy. Por último, revisamos un poco de Django, que es uno de los frameworks más populares del último tiempo para el desarrollo web. La invitación es ahora a que con los conocimientos base que has aprendido durante este módulo, avances más en el juego de la serpiente, con las gráficas tortugas o con lo que desees. Tienes a tu disposición información acerca de más librerías de Python. ¡Hasta pronto!